Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de Copilot, las diferentes versiones que hay de Copilot para 365, la versión gratuita, administración de permisos y aplicaciones de productividad y métodos y modos de uso para Copilot. En esta sesión contamos con la presencia de Arturo Fernández, que es nuestro ingeniero de Modern Work aquí en MKS, quien nos va a estar explicando cómo integrar el Copilot a nuestras empresas y sacarle la mayor productividad posible. Cedo los micrófonos a él y bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar. Es un verdadero placer tenerlos aquí, a todos ustedes. Vamos a hablar de dos temas absolutamente fundamentales para cualquier organización moderna. Primero, cómo Microsoft Copilot puede transformar radicalmente la productividad de sus equipos. Y segundo, cómo asegurar que toda la potencia esté correctamente dirigida con 365 Permission Manager. Bueno, pues si están listos, vamos a comenzar con este viaje a la información sobre Copilot, sobre la inteligencia artificial. Antes de profundizar, es crucial que entendamos que cuando hablamos de Copilot, en realidad estamos hablando de dos experiencias que los empleados pueden tener, dos mundos. Primero tenemos lo que es Copilot Chat, ¿sí? Es el Copilot que es un asistente para la web. Esta es una inteligencia artificial generativa, tal como existen varias en el mercado, Claude, ChatGPT, Gemini, etcétera. Y pues el propósito es que te dé respuestas seguras, resumidas, usando información de Internet. La fuente de datos es cómo se ha entrenado este modelo de inteligencia artificial. Y también muchas de ellas ya acceden a la web pública para buscar respuestas a preguntas o a cuestionamientos que nosotros hagamos. En cuanto a la seguridad, Copilot Chat protege los datos de la empresa. Es decir, las búsquedas no se usan para entrenar los modelos públicos. Esto es una gran diferencia, es muy importante con respecto a los demás modelos de inteligencia artificial, que pues en sus condiciones de uso mencionan que lo que nosotros ingresemos puede ser utilizado para seguir entrenando el modelo. Cuando nosotros tenemos alguna licencia de Microsoft 365 y lo utilizamos en nuestra organización e iniciamos sesión para utilizar Copilot, Chat, bueno, pues nuestros datos van a estar protegidos. Con toda libertad nosotros podemos subir documentación, información de la empresa sin la preocupación de que nuestros datos se usen para entrenar el modelo. Un caso de uso, bueno, pues resume las últimas noticias sobre la industria de la energía solar. Entonces, como todos, o la gran mayoría, utilizamos la inteligencia artificial hoy día. Pero por el otro lado tenemos Copilot para Microsoft 365. Este es un asistente de trabajo y aquí es donde podríamos decir que la magia realmente sucede en el día a día, porque estamos hablando de tener Copilot directamente dentro, no sé, de Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams. Imagínense estar escribiendo un documento y pedirle a Copilot que lo redacte por ustedes o estar en Excel y pedirle que analice miles de filas de datos en segundos. Entonces tenemos estos dos sabores. Esta parte de aquí es gratuita. Todos los colaboradores pueden tener acceso a Copilot Chat con protección de datos. Y esta parte de aquí sí es una parte que ocupa un licenciamiento adicional. Pero más adelante vamos a estar profundizando sobre esto. Como pueden ver aquí en la imagen, tenemos una representación visual de cómo funciona el ecosistema eh, completo de Copilot. Noten cómo todas las aplicaciones de Microsoft 365 están interconectadas y cómo Copilot actúa como ese cerebro central que puede acceder y conectar información de todas partes. Y esto es lo que hace a Copilot tan poderoso. No es solamente una herramienta aislada en una aplicación, sino que entiende todo el contexto de nuestro trabajo. Cuando nosotros le hacemos una pregunta, puede buscar en nuestros correos, en nuestros documentos de SharePoint, en nuestras conversaciones de Teams y dar una respuesta completa y totalmente contextualizada. ¿A qué me refiero? A que no nos va a dar respuestas generales, sino respuestas específicas con la información
que obtiene de toda nuestra organización de Microsoft 365. Y ahora sí, déjenme presentarles lo que yo considero, por así decirlo, la joya de la corona, que es el Microsoft 365 Chat o Copilot para Microsoft 365. Esto es lo que llamamos el cerebro, ¿verdad? El cerebro que comentamos en la diapositiva pasada. ¿Qué hace a Microsoft 365 Copilot Chat tan especial? Bueno, piensen en ello como si tuvieran un asistente personal que ya ha leído todos sus correos, todos sus documentos, ha estado en todas sus reuniones y recuerda todo perfectamente. Y no solo eso, sino que puede conectar toda esa información de formas que ustedes ni siquiera se lo habían imaginado. Vamos a poner un ejemplo. Pueden preguntarle, ¿qué decisiones tomamos en la última reunión sobre tal proyecto y qué acciones quedaron pendientes? Y Copilot va a buscar en la transcripción de la reunión, en los correos relacionados, en los documentos compartidos, y les va a dar un resumen completo de todas las acciones pendientes. O imagínense esta otra situación, están a punto de entrar a una reunión y no se han preparado. Le preguntan a Copilot de qué vamos a hablar en mi próxima reunión y qué necesito saber, qué se requiere de mí. Copilot en segundos nos va a dar un portafolio completo del contexto que nosotros necesitamos para esa reunión en específica. Porque si ustedes recuerdan, Copilot sabe todo el contexto de nosotros y de nuestra organización. Recuerden que estamos hablando ya del producto licenciado, Copilot para Microsoft 365. Y esto, aunque parezca ciencia ficción, no lo es. Es lo que realmente se puede hacer hoy con Copilot para Microsoft 365. Es literalmente como tener un asistente personal que nunca duerme. Siempre está disponible para nosotros. Nunca se le olvida nada y siempre está listo para prestarnos la ayuda que necesitemos. Aquí tenemos una diapositiva en la que se muestra la interfaz de lo que vendría siendo la aplicación de Copilot. Aquí están remarcadas ciertos aspectos de esta interfaz que vamos a mencionar el por qué están así. En primer lugar, aquí en la parte de arriba tenemos un pequeño switch. Este switch solamente se va a habilitar si el usuario tiene activada una licencia de Copilot para 365. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, podemos nosotros estar trabajando en información exclusivamente de la web, que estaríamos utilizando Copilot como cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que hay en el mercado, o si nosotros cambiamos el switch a el modo de trabajo, ahora sí vamos a estar utilizando lo que es Copilot para Microsoft 365, en el que vamos a tener todo el contexto de nuestra organización y contexto personal, nuestras reuniones, nuestros documentos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte de aquí, nosotros seleccionamos en qué podemos o en qué queremos trabajar. Si es un chat general, ya sea si trabajamos en Copilot Web o en Copilot Trabajo, y tenemos la parte de los agentes que nosotros vamos a estar examinando un poquito más adelante. También tenemos la opción, si tenemos licenciado Copilot, de probar GPT-5. Entonces, básicamente esta es la interfaz que nosotros tenemos en nuestra aplicación de M365 Copilot. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes para las organizaciones que quieren llevar Copilot al siguiente nivel. Vamos a estar viendo lo que es Copilot Studio. Copilot Studio es la plataforma que permite personalizar y extender las capacidades de Copilot. ¿Para qué? Para que se adapte específicamente a nuestro negocio, a nuestros procesos y a nuestras necesidades únicas. Repito, el hecho de que nosotros podemos llevar Copilot a nivel de que nos diga respuestas específicas que nosotros necesitamos en el contexto de nuestra organización. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, significa que podemos enseñarle a Copilot sobre los procesos específicos de nuestro negocio.
¿Cómo podemos hacerlo? Mediante conectarlo a nuestro CRM, a nuestro ERP, a bases de datos internas o aplicaciones personalizadas. Todo esto sin la necesidad de tener un desarrollador experto. ¿Por qué? Porque Copilot Studio es una plataforma que, aunque sí requiere código a veces, es eh, muy poquito, ¿verdad? Es una plataforma de bajo código, el bajo código que se utiliza en Copilot Studio. Y aquí el enfoque es claro: integrar los procesos de negocio a la inteligencia artificial. No se trata solo de tener un asistente genérico, sino de transformar a Copilot en un experto de nuestra organización. Un asistente que entiende su rol, sus procesos, sus flujos de trabajo y todo esto de manera específica. Imagínense, tener un Copilot que conoce perfectamente el proceso de aprobación de gastos de nuestra empresa, o el flujo de ventas, o los protocolos de atención al cliente. Eso es exactamente lo que Copilot Studio nos permite crear dentro de nuestra organización. Y así nosotros podemos convertir a Copilot en un asistente universal experto, un asistente corporativo experto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir personalizando todos estos agentes. Aquí tenemos la interfaz de lo que vendría siendo Copilot Studio. Es la misma aplicación de Microsoft 365 Copilot en la sección de agentes, y podemos nosotros aquí crear o ir creando nuestros agentes especializados en tareas que nosotros tengamos dentro de nuestra organización. Que si nosotros, qué tan experto sea nuestro agente de Copilot que creemos, bueno, va a ser dependiente de qué tanta información nosotros le conectemos, bases de datos, documentos, etcétera. Y ahora vamos a hablar de ejemplos concretos de lo que se puede crear con Copilot Studio, porque esto es donde pues todo lo que estamos hablando de teoría se convierte en resultados tangibles para nuestros negocios. Este primer ejemplo sería, por ejemplo, tener un bot de recursos humanos. Imaginen que sus empleados pueden simplemente preguntarle a Copilot: quiero solicitar vacaciones del 15 al 20 de marzo. Y el sistema automáticamente verifica su saldo de días, checa su disponibilidad del equipo, envía la solicitud al supervisor correcto, actualiza el calendario, todo automatizado, todo fluido, sin necesidad de llenar formularios complicados. Un segundo ejemplo: un asistente de ventas conectado al CRM que manejemos, donde los vendedores puedan preguntarle cuál es el estado de cuenta de tal cliente, cuáles son mis oportunidades que están por cerrarse este mes. Copilot nos daría información actualizada al instante, sin necesidad de abrir el CRM y navegar por múltiples pantallas. ¿Por qué? Porque previamente hicimos este agente que está conectado a esa base de datos. Otro ejemplo: un agente de soporte técnico que puede resolver incidencias comunes de manera automática. Es decir, quitamos tiempo de horas humanas en resolver temas que se repiten o temas que son sencillos. Bueno, para esto nosotros creamos un agente que se dedica exclusivamente a resolver problemas de soporte técnico en nuestra organización. La clave aquí es que estos copilotos personalizados integran todos los sistemas de negocio directamente en el flujo de trabajo natural de todos nosotros que somos colaboradores de una organización. No hay que estar cambiando de aplicación en aplicación, sino simplemente utilizar el agente correcto. Se habilita Copilot y él se encarga de darnos las respuestas que nosotros necesitemos. Esto es una automatización inteligente en su máxima expresión. Y estamos eliminando, pues todas las fricciones interpersonales, ahorrando tiempo,
y también mejorando la experiencia de todos los colaboradores. Y esto se traduce en un aumento de la productividad, pero de forma dramática. Aquí tenemos una diapositiva donde se nos muestra unas diferencias que tienen las versiones de Copilot para consumo y empresa. Ya hablamos de lo que es el Copilot gratuito, al que todo el mundo tiene acceso mientras tenga por ahí su equipo con Windows 11, y sumado a que si tenemos una cuenta de Microsoft 365 en nuestra organización e iniciamos sesión con esta cuenta en nuestro equipo, tenemos protección de datos. Bueno, esto ya está cubierto, ¿verdad? Ahora tenemos esta parte que es Copilot Pro. Muchos confunden Copilot Pro con Copilot para Microsoft 365. Existen ambos copilots, sin embargo, tienen una pequeña o una gran diferencia, ya que Copilot Pro tiene el propósito o principal de ofrecer acceso prioritario y mayores capacitados a usuarios individuales avanzados, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, si yo estoy utilizando Copilot gratuito, voy a tener menos preferencia en cuanto al uso de recursos que alguien que esté utilizando Copilot Pro, que es básicamente también el modelo de negocio de todas las inteligencias artificiales que nosotros podemos encontrar por ahí en el mercado. Pero también tenemos algunos beneficios adicionales con Copilot Pro, que es integración con las aplicaciones también de Microsoft. Pero esto en un entorno individual. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, una persona adquiere licenciamiento de Microsoft 365 para escuela, uso personal o familia, bueno, tiene la posibilidad de potenciar su licenciamiento añadiendo Copilot Pro. Y luego tenemos Copilot para Microsoft 365, que ya vimos cuál es su propósito principal y cuál es su potencial, ya que se conecta al cerebro de toda nuestra organización y tiene conocimiento del contexto de todo lo que esté alrededor de mí como usuario con licencia de Copilot para Microsoft 365. Bueno, ahora vamos a hablar de los aspectos técnicos y administrativos, porque es importante que entendamos cómo se despliega y administra Copilot dentro de una organización. Primero, antes que todo o antes que nada, se necesita una suscripción a Microsoft 365, es decir, una licencia desde Business Standard, y aparte se necesita una licencia de Microsoft 365 Copilot, para que los usuarios puedan acceder a Copilot en las aplicaciones de productividad. No es algo que venga incluido automáticamente, es una licencia adicional. Es decir, si nosotros queremos tener Copilot en nuestras aplicaciones de productividad, necesitamos tener el licenciamiento que nos permita tener las aplicaciones y aparte el licenciamiento que nos permita tener Copilot dentro de estas aplicaciones. La administración de Copilot se hace desde el Centro de Administración de Microsoft 365. Ahí es donde ustedes, como administradores, pueden habilitar Copilot para la organización y decidir qué usuarios van a tener acceso. Tienen el control total sobre quiénes pueden utilizar esta herramienta. Una vez que deciden habilitarlo, los usuarios acceden con sus credenciales corporativas normales, ya sea en las aplicaciones de escritorio o en las versiones web. No necesitan hacer instalaciones complicadas ni configuraciones adicionales. Simplemente se les asigna la licencia, pasado algún tiempo, ya pueden empezar a utilizar Copilot para Microsoft 365. Punto importante, para usar Copilot en Outlook y en Teams, en las aplicaciones de escritorio se deben tener las nuevas versiones activas, no las versiones clásicas. Esto es importante porque las versiones clásicas no soportan Copilot. Así que hay que asegurarnos de que nuestros usuarios estén utilizando las versiones nuevas para que puedan utilizar Copilot dentro de estas dos aplicaciones. Y aquí está la parte bonita. Una vez que todo está configurado, el icono de Copilot va a aparecer automáticamente en la cinta de opciones de Word, Excel, PowerPoint, en Outlook y Teams. Los usuarios simplemente van a ver aparecer este botón y van a poder utilizarlo inmediatamente.
Recientemente, Microsoft lanzó unas actualizaciones en las que ya aparece el botón de Copilot en todas las aplicaciones, inclusive si no tenemos licenciamiento. Sin embargo, no debemos confundirnos. Este botón es para utilizar Copilot general. ¿Sí? En lugar de abrir la aplicación de Copilot y hacer una consulta, bueno, pues lo abrimos ahí en una barra lateral dentro de nuestras aplicaciones. Pero esto no significa que ese Copilot esté integrado a la aplicación. Mucho ojo con esto. Como ustedes podrán ver, la implementación es mucho más sencilla de lo que parece. Una vez que se tienen las licencias, que se ha habilitado Copilot, todo es muy fluido para los usuarios finales. Y bueno, llegamos a una diapositiva súper importante en cuanto al uso de Copilot y a la implementación dentro de nuestras organizaciones, que es la seguridad y el cumplimiento. Aquí les voy a resumir en pocas palabras que Copilot por diseño es seguro. ¿Sí? Nosotros no tenemos que preocuparnos por el hecho de que Copilot vaya a crear inseguridad en nuestra organización por sí solo. No. Lo que puede crear que nuestra organización esté vulnerable al empezar a utilizar la inteligencia artificial es que nosotros no tengamos bien estructurado todo nuestro sistema de permisos y nuestra privacidad de datos. Si nosotros no somos cuidadosos con estos aspectos dentro de nuestra organización, bueno, pues Copilot se va a dar cuenta que un usuario tiene permiso a un archivo que no debería tenerlo, pues le va a dar información de ese archivo. Pero no es culpa de Copilot, es culpa de que no tenemos bien estructurados los permisos en nuestra organización. Pero vamos a ahondar un poquito, o vamos a ahondar en esto en próximas diapositivas. Tenemos ejemplos o ejemplos rápidos, así comentados, de lo que nosotros podemos hacer con Copilot en las aplicaciones de productividad. Por ejemplo, en PowerPoint nosotros podemos crear presentaciones rápidas basadas en algún documento de referencia. En Word nosotros podemos crear cartas, podemos crear evaluaciones de empleados, de colaboradores, de subordinados, porque recordamos que aparte de que está integrado en la aplicación de Word, bueno, pues tiene conocimiento y contexto de todo lo que nosotros le estemos preguntando. En Excel puede darnos unas vistas de datos que a lo mejor nosotros no habíamos tenido en cuenta, puede detectar ciertas tendencias, puede darnos ciertos insights que sean claves para nuestro negocio, o podemos nosotros utilizar Copilot en Excel para generar fórmulas complejas, explorar datos dentro de una base de datos de miles de celdas, de miles de filas, perdón. Entonces, todo esto es lo que nos puede ayudar Copilot dentro de nuestra organización. ¿Por qué no ahondamos un poquito más en esto? Bueno, porque esto cambia de organización en organización. Lo que es útil para unos, para otros no lo es. Simplemente hay que, si nosotros lo adquirimos, bueno, también adquirir una adopción de lo que es Copilot para dar un contexto de lo que hace la organización y ahora sí trabajar en ejemplos concretos de lo que se puede hacer dentro de las herramientas de productividad. Ahora, vamos a adentrarnos en esta parte que es Permission Manager. Hemos estado hablando de cómo Copilot puede transformar la productividad de nuestra organización, pero ahora necesitamos hablar sobre algo que es sumamente importante. Podríamos decir que es crítico, la seguridad y el control de acceso. Esto que hablábamos en la penúltima diapositiva que mostramos, bueno, ahorita vamos a ahondar más en este detalle de la seguridad, recordando que Copilot es seguro. Lo que no es seguro son nuestros permisos dentro de nuestra organización. Aquí hay una realidad. Mientras más poderosas son las herramientas que nosotros damos a nuestros colaboradores, más importante es asegurar que los datos correctos estén en las manos correctas. Y aquí hay una verdad incómoda. Las autorizaciones de acceso, es decir, los colaboradores que quieren acceder a información, siempre van en aumento. Nunca hay una tendencia hacia la baja de las solicitudes
de colaboración o de acceso a algún archivo o a alguna biblioteca de SharePoint. Siempre alguien va a tener que tener acceso a estas bibliotecas o estos archivos y pues esto es obvio, ¿verdad? Estamos en un mundo productivo. Cada vez que alguien comparte un archivo, cada vez que agregan a alguien a un equipo de Teams, cada vez que dan acceso a un SharePoint, esos permisos se quedan ahí para siempre, a menos que alguien activamente los revoque. Y aquí está el problema. Microsoft 365 adopta un enfoque de todo o nada al compartir permisos. Hablando de SharePoint, si nosotros damos acceso a una biblioteca, pues la persona tiene acceso a todo lo que hay en esa biblioteca. Si agregas a alguien a un equipo, tienen acceso a todos los archivos que se hayan compartido en ese equipo. En la vida real esto es irrealista. Nadie necesita acceso a todo, simplemente acceso a cosas específicas. Es decir, se necesita granularidad, se necesita control, se necesita visibilidad. Otro punto crítico es relacionado a las auditorías de permisos que hacen personas de TI o de seguridad. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que estas personas no conocen los datos reales del negocio y no saben quién realmente debería tener acceso a qué. Este es un problema de desconexión entre los que entienden acerca de la seguridad técnica y los que entienden la necesidad del negocio. Siempre aquí hay una brecha muy importante y algo que frena el avance muchas veces o el dinamismo de las organizaciones. Díganme si esto les suena familiar. Ningún usuario de Teams abre Teams y dice, bueno, ya no trabajamos con este consultor externo, vamos a quitarle el acceso. No, simplemente lo dejan ahí. Eso no sucede. Los proyectos de relaciones comerciales cambian, pero los accesos se quedan ahí, a menos de que alguien activamente esté todos los días revisando quién tiene permiso de acceder a qué. Entonces, los administradores se ven forzados a dejar el control en manos de los usuarios para no convertirse en un cuello de botella. ¿Cómo lo hacen? Bueno, mediante concientización, correos de RH, infografías mencionando acerca de la importancia de los permisos, de revocarlos cuando no se necesita, etcétera. Es decir, se les cede el control de estas cuestiones de seguridad a los usuarios. Y por último, ningún líder de seguridad de una organización sabe qué usuario externo necesita acceder a qué información. Y con cientos de archivos siendo compartidos cada día, las auditorías mensuales o semanales o bimestrales se vuelven obsoletas en cuestión de horas. Yo puedo hacer una auditoría el día de hoy y el día de mañana ya caer en incumplimiento. ¿Por qué? Por la dinámica de una organización. Todos estos son problemas reales que se enfrentan las organizaciones cada día y por eso es que se necesita 365 Permission Manager. Vamos a ver un escenario que probablemente han vivido dentro de sus organizaciones. Se agrega a un nuevo empleado a un grupo existente de Active Directory o de colaboración en la nube, y esto pues parece una operación rutinaria. Pero aquí lo que realmente está sucediendo es que ese empleado inmediatamente obtiene acceso a todos los sitios de SharePoint que están delegados a ese grupo, a todas las carpetas, a todos los archivos para los que este grupo está autorizado. Y el peligro radica en que dentro de estos archivos que están en esas bibliotecas, en esas carpetas, en esos grupos, puede haber archivos que incluyan información altamente confidencial para la que ese empleado específicamente no debería tener acceso, como información financiera, datos de clientes, estrategias confidenciales, información personal de otros empleados. Y bueno, este caso real compromete gravemente el cumplimiento de las regulaciones de privacidad y de seguridad. Que aunque a lo mejor pudiéramos pasar la auditoría el día de hoy, pues el día de mañana se integra un nuevo colaborador a la organización y sucede nuevamente todo este problema de los permisos. ¿Cómo nosotros podemos protegernos con esto? Con 365 Permission Manager
Se notifica inmediatamente cuando nuevos usuarios obtienen acceso a información clasificada como confidencial. No se tiene que esperar a una auditoría trimestral para descubrir que hubo un problema hace 3 meses. Lo saben en tiempo real y pueden actuar de inmediato. Pueden revisar automáticamente cada vez que alguien se agrega a un grupo, cada vez que alguien da acceso a datos sensibles y decidir si ese acceso específico es apropiado. Todo es control proactivo, no reactivo. Y eso es importante en el tema de los permisos. Aquí otro escenario que también es una pesadilla para la seguridad. Algunos ajustes por defecto de Microsoft 365 pueden tener consecuencias desastrosas. Por ejemplo, la configuración por defecto para compartir archivos en Teams está configurada para crear enlaces de compartir anónimos cuando se comparten archivos a través del chat. ¿Esto por qué es tan importante que lo sepamos antes de implementar la inteligencia artificial de Copilot en nuestra organización? Porque si, por ejemplo, algún director comparte con un allegado algún archivo sensible, se lo comparte por Teams, por defecto, a menos que nosotros modifiquemos esto en la consola de Teams, este archivo se comparte con permisos de acceso anónimos. ¿Qué sucede aquí? Que, por ejemplo, si yo el día de mañana le pregunto a Microsoft 365 algo relacionado a ese archivo que está compartido como acceso anónimo, me lo va a responder. ¿Por qué? Porque yo tengo permiso para verlo, porque el acceso a ese archivo es anónimo. Y esto es totalmente inaceptable. Pero muchas organizaciones ni siquiera saben que esta configuración está dada por defecto. Con Permission Manager se pueden aplicar configuraciones de mejores prácticas de seguridad a diferentes grupos de usuarios. Se puede configurar para que el equipo financiero, por ejemplo, nunca pueda crear enlaces anónimos o puede hacer que el equipo de ventas tenga reglas diferentes al equipo de recursos humanos, etcétera. Se puede tener un mayor control con respecto a la información. Y no solamente esto, sino que también se puede monitorear continuamente estas configuraciones, recibir reportes automáticos cuando algo está mal configurado y corregir estas cosas que están mal al instante. Y si es necesario, hacerlo en bulk, ¿verdad? En masa, no irnos archivo por archivo. Y aquí la ventaja es que no estamos confiando la seguridad a cada usuario, sino que estamos gobernándola con una herramienta robusta y central, mediante políticas realizadas de antemano. Y bueno, tenemos otro ejemplo cuando un colaborador deja la organización, pues rápidamente se bloquean los accesos, se elimina al usuario, etcétera. Pero ¿qué hay de todos los archivos que ese usuario compartió con anterioridad? ¿Qué hay de los enlaces externos que creó? ¿Qué hay de los sitios donde era propietario? Bueno, todo eso sigue activo, aunque el usuario ya no exista. Y aquí la pregunta crítica. ¿Saben exactamente a qué tenía acceso ese empleado? ¿A cuáles sitios? ¿A cuáles carpetas? ¿A cuáles archivos? En la mayoría de las organizaciones, la respuesta honesta es, pues no, no completamente. No sabíamos a todo lo que tenía acceso ese usuario. Y esto lo podemos paliar con 365 Permission Manager. Ya todos los permisos que tiene un usuario en específico o que tenía un usuario específico de nuestra organización. No hay que esperar días o semanas para hacer una limpieza manual. No se está esperando a que expiren sesiones. Se está cortando el acceso de forma inmediata y completa mediante esta herramienta. Entonces, nosotros aquí estaríamos siendo seguros, pero también cumpliendo con regulaciones que tengamos en el lugar donde estemos laborando. Ahora vamos a hablar de uno de los dilemas más grandes de Microsoft 365, que es la colaboración externa. Desafortunadamente, hasta ahora en Microsoft 365
existe una dicotomía. O es blanco o es negro. Es decir, una decisión binaria. O se permite libremente la colaboración con usuarios externos o se bloquea por completo. Y ninguna de estas opciones funciona en el mundo real de los negocios modernos. ¿Qué sucede si bloqueamos completamente? Bueno, pues estamos matando la productividad. Pero si se permite libremente el acceso, se pierde el control y los empleados pueden compartir información confidencial con quienes quieran y sin supervisión. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con 365 Permission Manager. Nosotros podemos supervisar todos los permisos externos en tiempo real. Esto es súper importante. Y cada vez que alguien comparte algo con una persona externa, el sistema lo detecta. Todo esto se puede automatizar con flujos de trabajo. Por ejemplo, si alguien del equipo de finanzas comparte un documento con un externo, automáticamente se envía una notificación al líder de seguridad pidiendo aprobación. Si el líder de seguridad lo aprueba, el permiso permanece. Si no lo aprueba o no responde cierto tiempo, el permiso se revoca automáticamente. Se pueden tener muchas diferentes políticas para muchos tipos de datos, ¿sí? Entonces, esto es una gran mejora en la cuestión de seguridad de nuestra organización, sobre todo ahora que la inteligencia artificial es una necesidad, creo yo, que va a ser básica para todas las organizaciones. Eh, Recuerden que al inicio del webinar hablamos sobre el poder increíble que tiene Copilot, poder acceder a todos los documentos, todos los correos, todos los chats, toda la información a la que tengamos permiso. Bueno, aquí todos los datos de la organización a los cuales nosotros tengamos permiso de acceder, Copilot va a poder acceder a ellos. Ahora, piensen esto desde una perspectiva de seguridad. Si Copilot puede acceder a todo, significa que Copilot amplifica cualquier problema de permisos que ya vengamos arrastrando en nuestra organización. Es como tomar todos los problemas de seguridad existentes y multiplicarlos exponencialmente. Si un empleado tiene acceso a documentos que no debería tener, Copilot puede darle información de esos documentos. Si tiene enlaces para compartir mal configurados, Copilot puede exponer esa información. Si tiene permisos heredados que nadie ha revisado en años, Copilot puede hacer esa información más accesible que nunca. Y el riesgo aquí es alto. Con mayor acceso viene mayor riesgo. Los datos confidenciales pueden caer en manos equivocadas mucho, mucho más fácil. Antes de Copilot, si alguien tenía acceso incorrecto a un documento, probablemente ni siquiera sabía que tenía acceso, ¿verdad? O probablemente ni siquiera sabía cómo encontrarlo. Pero ahora como Copilot, con Copilot puede simplemente preguntarle y Copilot le va a dar exactamente lo que busca. Entonces, ¿cómo nos protegemos ante esto? Es altamente recomendable que antes de que nosotros planeemos implementar la inteligencia artificial de Copilot para Microsoft 365 en nuestra organización, nos planteemos seriamente una auditoría de todos los permisos que hay habilitados en nuestra organización. Necesitamos, en primer lugar, asignar derechos de acceso mínimos basados en roles y responsabilidades, teniendo el principio del privilegio mínimo. Cada usuario debe tener acceso solo a lo que necesita para su trabajo y nada más. En segundo lugar, realizar auditorías de permisos regulares, si es posible diarias. ¿Cómo podemos hacer una auditoría diaria? Bueno, pues con Permission Manager. Esta herramienta nos está facilitando todo esto de la cuestión de la seguridad. Actualizar los derechos de acceso también, de cuando los usuarios cambian de rol, incluso dentro de la misma organización, bueno, ya no tienes necesidad de tener acceso a esta biblioteca o a este archivo, se te revoca el permiso. Permission Manager da las herramientas para hacer todo esto de forma automatizada, eficiente y continua. No estamos dependiendo de auditorías mensuales que pueden tomar semanas. Se tiene una visibilidad y también control en tiempo real. Entonces, la preparación para Copilot no es solo técnica,
es también de seguridad y gobierno de datos. Y 365 Permission Manager es fundamental para hacerlo correctamente. Entonces, vamos a hacer un resumen de por qué 365 Permission Manager se adapta a las necesidades que nosotros tengamos en nuestra organización y cómo ofrece ventajas concretas. Primera ventaja, facilidad de uso, ya que nos ofrece una forma práctica e intuitiva de obtener una vista general de todos los permisos que haya en nuestra organización de Microsoft 365. Ya no es necesario navegar por cada sitio, cada biblioteca, cada carpeta de manera manual, sino que se tiene un dashboard centralizado donde todo esto es visible. La segunda ventaja es que se ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si necesitamos revisar permisos de 500 sitios? Si necesitamos revocar acceso a múltiples usuarios externos, si necesitamos aplicar una política de seguridad a 100 equipos de Teams, bueno, esto lo podemos hacer en minutos, no en días, mediante 365 Permission Manager. Tercera ventaja, administración del cumplimiento, ya que nos permite configurar y aplicar directivas de cumplimiento para sitios, archivos y carpetas compartidas. Pueden definir políticas como documentos financieros, que no pueden ser compartidos externamente, o información de clientes, que solamente puede ser accedida por el equipo de ventas, etc. Y el sistema va a aplicar estas políticas automáticamente. La cuarta ventaja es la vigilancia del cumplimiento, ya que nos permite vigilar fácilmente los estados de cumplimiento de las políticas y auditar infracciones. Se tienen reportes en tiempo real de lo que está sucediendo, de qué es lo que se está cumpliendo, qué es lo que no se está cumpliendo, y cuando hay una infracción, también se detecta inmediatamente y se puede tomar acción antes de que se convierta en un incidente de seguridad. En resumen, 365 Permission Manager nos da el control, la visibilidad y las herramientas que necesitamos para administrar permisos de forma eficiente, mientras al mismo tiempo mantenemos la seguridad y el cumplimiento. Esta es la capa de gobierno y seguridad que Microsoft 365 necesita, pero que no tiene nativamente. Y que se necesita, podríamos decir que es un requisito fundamental antes de implementar Copilot en nuestra organización. Pues bien, así llegamos al final de esta presentación, de este webinar. Si tienen algunas preguntas, si tenemos la información en este momento, las contestamos, si no, los contactamos con la respuesta de la misma. No sé si haya preguntas, Jesús. Sí, acá en el chat nos dejaron una que nos preguntan cuál es el límite de capacidad por chat. En algunos casos, ciertas consultas no se finalizan porque dice que se alcanzó el límite de capacidad del chat y que se requiere iniciar otro. Pues generalmente, cada vez que nosotros utilizamos el chat y vamos a cambiar de tema, es importante que iniciemos un nuevo chat. ¿Por qué? Porque si hay un límite de capacidad, exactamente ahorita no tengo el dato, pero si hay un límite, generalmente son entre 15 y 30 prompts que nosotros podemos hacer dentro de un mismo chat. Pero es muy raro, no digo que no se dé, no se presente el caso, que sea necesario dentro del mismo chat mandar tanto prompt. Pero en dado caso de que se necesite, pues sí tener conciencia de que hay un cierto límite, y esto también tiene mucho que ver con la capacidad que se está utilizando en términos globales en la inteligencia artificial en ese momento. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Copilot Studio es una licencia adicional. No, si nosotros tenemos asignada una licencia de Microsoft 365 Copilot, ya tenemos acceso a Copilot Studio. Nada más que si los agentes que nosotros creemos van a poder ser utilizados por personas que también tengan licencia de Microsoft 365 Copilot. Y en caso de que queramos que los agentes estén disponibles para la organización en general, ahí sí tendríamos que hacer una unión o asociar una suscripción de Azure a nuestra consola de Microsoft 365 para que se cobren las consultas a granel. En el caso de que personas, colaboradores sin licencia de Copilot para Microsoft 365 quieran hacer uso de un agente que nosotros hayamos hecho,
bueno, esto se cobra por uso. ¿Sí? Que tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el alcance de Copilot para consultar información? Por ejemplo, si existe una política de retención de información en Teams y Outlook por 3 meses, ¿en el cuarto mes se podría encontrar información? Como tal, una política de retención de acceso de Copilot no hay. Pero si nosotros tenemos una política de retención en la que a los 3 meses se borran los documentos, obviamente al ya no tener o ya no existir el documento dentro de nuestra organización, pues ya Copilot ya no tiene acceso a él. Ok, gracias. Y nos preguntan si se grabó esta sesión, ¿se puede compartir la liga? Sí, se les va a enviar por correo la liga y también se les va a enviar un checklist para ver si su empresa ya está lista para integrar Copilot o cuál es el roadmap que necesitarían para poder implementarlo. Esto se les va a enviar por correo en el transcurso de los próximos días para que tengan la sesión ahí y la puedan ver después. Igual la vamos a subir a nuestro canal de YouTube también. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, con esto damos por terminado nuestra sesión, nuestro webinar y los esperamos a la próxima sesión. Cualquier duda que tengan nos pueden contactar. Les vamos a estar enviando el correo con la sesión grabada y seguimos en contacto para la próxima. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, Arturo.